Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos. Gloria a Dios, que el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach se haga presente en cada una de las personas que han de escuchar este video. Estoy medio fónico porque ayer, ya te sabes, mis hermanos, anda un virus que nos está dando fuerte. Y ayer tenía esta fiebre y amanecí con dolor hasta de las cuerdas vocales. Hasta me duelen producto de este virus, pero hacia adelante. Así todo me comprenderán, mis hermanos. Hermano, traigo un contenido donde ya había hecho la parte 1 y parte 2 relacionado con la idolatría. Entonces, este contenido lo estoy haciendo no en son de crítica, sino para traer un pueblo al camino de Cristo. Y se trata de el pueblo gnóstico luciferita, y satanista, porque así hay que decir la realidad. Entonces esto no es crítica, sino para traer un pueblo a los pies de Cristo, porque dentro del gnosticismo y de las otras religiones de ocultismo, como los luciferitas, rosacruces, gnósticos, etcétera, etcétera. Hablo de esto porque duré más de 16 años en todos estos mundos del ocultismo, en diferentes logias. Entonces, allí hay un concepto diferente en cuanto a Jesús. Cuando ellos hablan de nuestro Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach, o conocido como nuestro Señor Jesucristo, no lo ven desde el punto de vista como lo ven los cristianos. Para nosotros los cristianos, a la luz de la palabra de Dios, vemos a Jesús como el Salvador y Redentor de aquel que vino y murió, resucitó en la cruz, resucitó el tercer día, para que a través de él nosotros podamos tener acceso al Padre. O sea, la humanidad cayó, el primer Adán cayó y en el segundo Adán somos vivificados, que es nuestro Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach. Y que él dijo en su palabra claramente: sin mí nada podéis hacer. Pero dentro de las religiones del ocultismo, todas reconocen a Jesús, a Yeshua HaMashiach, como el más grande de todos los maestros que han existido a través de toda la historia. Uno de los más grandes, porque entre ellos, para ellos hubieron más. Es así, mis hermanos. Entonces, un poco de agua porque me duele hasta las cuerdas vocales, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, para los ocultistas que ya pertenecen a esa área, a ese nivel de logias, no estoy hablando de escuelas satanistas que están por ahí, que una persona es un patio, esto, no, estoy hablando a nivel de logias, de templos y logias, donde tienen sus templos de misterios menores y templos de misterios mayores, a nivel mundial, internacional. Me estoy hablando en otra élite de conocimiento de ocultismo muy elevado que pertenece a la alta sociedad. Para ellos, a Yeshua HaMashiach
lo conocen como el maestro más grande de toda la historia que ha pasado. Pero para ellos vieron más. Para ellos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue un maestro comparado a la par con Sanat Kumara. Para ellos, uno de los primeros y grandes iniciados que existieron en el pasado, miles de años en su historia. Ellos consideran también a Jesús a la par como maestro, como el maestro Rama en el Asia Central, quien ha estudiado y ha investigado la historia del Asia Central. Nos encontramos ya en la historia con uno de los grandes maestros para aquella época, conocido como Rama. Pero si nos trasladamos a la India, encontramos allá en la India a Krishna. Y quienes han estudiado la historia de Krishna se dan cuenta que en la India existió esta historia también. Así que ellos comparan a Jesús también a la par con Krishna. También comparan a Jesús como el maestro Zaratustra dentro de la religión del mitraísmo. Comparan a Jesús con Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, conocido como el 3 veces grande, ya que Hermes Trismegisto se dice que existió en el antiguo Egipto, pero dentro de los griegos es conocido como Hermes Trismegisto. Y según algunos historiadores antiguos que hablan de la historia del ocultismo, dicen que Hermes Trismegisto fue contemporáneo de Abraham, según relatan algunos historiadores del ocultismo. Y así nosotros, cuando analizamos la historia en la antropología de los pueblos, y nos encontramos con diferentes personajes de la historia dentro de las religiones gnósticas, comparan a Jesús con todos estos personajes. Y así nosotros seguimos viendo entonces a través de la India, vemos también donde ellos comparan a Jesús como un maestro, igual que Siddhartha Gautama, que existió aproximadamente por los años 400 y formó un conjunto de 12 discípulos y mandó a todos sus discípulos a otros países. Y así fue la religión del budismo fue divulgada y así llegó a China, porque Siddhartha Gautama, conocido como Buda, se encargó de expandir la religión del budismo. Pero también aparece el maestro Tao Tse, el fundador del Tao, que aparece en la historia de los pueblos, hasta que llegamos entonces a Jesús. Pero después de Jesús aparecen otros maestros, donde el gnosticismo también compara a esos maestros a la par con Jesús, como Mahoma. Y así, aparte de Mahoma, aparecen otros maestros donde ellos lo comparan también más adelante, que son maestros más actual, maestros más actualizados. Y ellos comparan a Jesús también con el maestro conocido dentro del gnosticismo como el venerable maestro, como ellos le llaman venerable, el maestro Samael Aumeor. Y así entonces aparece el maestro de la escuela gnóstica luciferita, la escuela la escuela gnóstica de la restauración, con su sede en Venezuela. Y entonces ahí aparece Teófilo Busto García, conocido como Lázmi o maestro Lázmi, comparado también a la par con Jesús. Y así, dentro del gnosticismo luciferista,
en diferentes movimientos internacionales, aparecen diferentes personajes con diferentes nombres de maestro, comparado también a la misma par con Jesús. Y entre ellos aparece el maestro como el gran maestro Arnold Krummeller, conocido como el maestro Wiracocha. Así que, mis hermanos, hago este pequeño resumen para que ustedes vean cómo los ocultistas tratan a Jesús. Ellos entienden que Jesús encarnó dentro de él una fuerza, y esa fuerza para ellos, en diferentes culturas se la ha identificado con diferentes nombres. Ellos dicen que Jesús encarnó dentro de él una fuerza, y esa fuerza conocida con el nombre de Cristo. Pero que esa misma fuerza dentro de la religión egipcia o de Misrajim, el nombre original que se le da a Egipto, Misrajim o Misrajinim, dentro de la religión egipcia, esta fuerza se le llama también Osiris. Pero dentro de esos maestros que ellos también comparan con Jesús, se me estaba yendo, porque son muchos, aparece Quetzalcóatl dentro de la religión maya y azteca. Así que ellos dicen que así como Jesús encarnó esa fuerza dentro de él, asimismo esos maestros encarnaron la misma fuerza. Pero de todos los grandes maestros que subieron a regiones de luz, dicen ellos, uno de los más grandes fue Hermes, están llamando, fue Hermes Trismegisto. Cuando se habla de Hermes Trismegisto, se está hablando dentro de la región egipcia y dentro de la región griega, se está hablando de el 3 veces grande como Hermes Trismegisto. O sea que para ellos, de todos los grandes maestros que existieron, para ellos uno de los más grandes, y comparado entre ellos más grande que Jesús, fue Hermes Trismegisto, porque se dice que fue el que tuvo la oportunidad de penetrar al absoluto o al nirvana, más allá del nirvana, el absoluto, nombre que se le da al cielo dentro de la religión oriental. O sea, dentro de la religión, dentro de estas personas que están establecidas en el Tíbet, para ellos reconocen a Hermes Trismegisto como me están llamando. Un permisito, mis hermanos. Voy a subir, maestro. Hermano, sí, dele para acá. Estoy haciendo un tema ahora mismo, sí. Ok, sí. Ellos reconocen a Hermes Trismegisto como el 3 veces grande porque lo consideran por encima de Jesús dentro de la religión del ocultismo. Pero esto no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que esta religión ocultista, después que esos maestros llegan a un estado de nivel de iniciaciones superiores y para ellos encarnaron esa fuerza, ya son considerados como un Dios, en el sentido que ya lo veneran y lo inmortalizan y lo siguen adorando como un Dios. Pero vamos a ir rápidamente para avanzar a la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice: guardad pues mucho vuestra alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló vuestro Dios de en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal, o alguno que está en la tierra, figura de ave, de ave alada, que vuela por el aire, figura de ningún animal,
que se arrastre sobre la tierra, figura de pez de alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirva. Porque Dios, vuestro Elohim, tu Dios, lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, vuestro Padre Dios, el Padre de la luz, os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y el eterno Dios se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que no pasaría el Jordán, ni entrarían en la buena tierra que Yahweh, tu Dios, te da por heredad. Eso es Deuteronomio, capítulo 4, 15 en adelante. También Deuteronomio, capítulo 17, Deuteronomio, capítulo 17, versículos 1 al 5, repite la misma palabra. Pero antes de eso voy a Romanos, capítulo 1, versículo 20, para hacerlo de manera rápida, mis hermanos, porque el tiempo apremia. El libro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Leo este versículo de la Biblia, ya que el pueblo ocultista, gnóstico, luciferita, no lo hago en son de crítica, sino para que este pueblo vea el camino de Dios y venga a Dios, de que ellos, cuando todos esos personajes que le acabé de decir que ellos lo consideran como maestros, no solamente son maestros, sino como dioses. Entonces ellos toman su imagen, la ponen en la pared, la hacen un altar, ponen un altar y le rinden culto a ese personaje, lo adoran como un dios. Esa es la realidad dentro de las religiones del ocultismo luciferita. Versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Honrando, versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Dentro de la religión luciferita, ellos son politeístas, ellos no son monoteístas, ellos no creen en un Dios, sino en el politeísmo. Por lo tanto, toda estrella que existe en el espacio es regido por un Dios. En la naturaleza existen los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, y aparte de los 4 elementos de la naturaleza, existe también lo que se le llama el éter. Y dentro de todos esos 5 elementos de la naturaleza, todo esto tiene lo que ellos lo conocen con el nombre de Deva. ¿Qué es un Deva? Un Dios. Por lo tanto, dentro de la religión del ocultismo, esos dioses son adorados, esos dioses son invocados y esos dioses son venerados. Dentro de la religión del ocultismo. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que le contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con el otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda y engaño y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos y soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Lo voy a dejar hasta aquí, hermano. Este video va a tener más continuidades porque voy a citar muchos manuscritos. Voy a citar algunos manuscritos perdidos que quedaron por ahí, que no fueron incluidos en el canon bíblico, hablando de la venida de Jesucristo, de como Salvador y Redentor. Porque hubieron muchos manuscritos que no fueron puestos en la Escritura para los años 485, cuando se organizaron, cuando en el año 367, Anastasio de Alejandría buscaron cómo ellos iban a meter todos estos manuscritos para organizarlo. Hubieron muchos manuscritos que no fueron puestos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no fueron puestos. El Antiguo Pacto, la Torá, la ley de los profetas, pero el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, hubieron muchos manuscritos que no fueron puestos. ¿Por qué? En el próximo video que voy a hacer, voy a citar muchos manuscritos de esto. Pero dentro de ellos vamos a citar el libro de Melquisedec. Dentro de ellos vamos a citar entonces el libro de Jubileo, que es una traducción del Cefalá, de la escritura etíope, pero entre ellos el libro de Adán y Eva, de cómo ya allí se había anunciado la venida de un Redentor, de un Salvador que iba a venir para rescatar a la humanidad y presentarle el plan de redención. Y todos estos manuscritos allí hablan de todo esto. Y de todos los libros antiguos que no fueron puestos en el canon bíblico, que no fueron considerados por los masoretas, que eran los encargados en Israel de organizar los manuscritos, no incluyeron el libro de Melquisedec dentro del canon bíblico. Sin embargo, con propiedad, con conocimiento, le digo que de todos los libros antiguos, no hay un libro que hable más de la venida de Cristo y del plan de redención de manera tan clara, de manera tan llana, de manera tan contundente como el libro de Melquisedec, donde allí a Abraham se le mostró un Cristo crucificado, la imagen, todo, Señor. Es una cosa grandiosa. Le aconsejo a todos mis hermanos estudiar el libro de Melquisedec, porque el que escribió el libro de los hebreos, que no se sabe quién fue, no se sabe quién fue, conocía la obra de Melquisedec. Porque si no, no la hubiera citado. Así que le aconsejo a todos mis hermanos estudiar la obra de Melquisedec para poder comprender y entender el plan de redención de nuestro Salvador Cristo Jesús, que intercede por nosotros según el orden de Melquisedec. Porque los Melquisedec fueron muchos. Los Melquisedec. No solamente Melquisedec que aparece en la Biblia en la época de Abraham. Jesús era un Melquisedec. Y dentro del mundo espiritual estaban los Melquisedec, que era un alto nivel de maestro, Y Jesús vino para interceder por nosotros, para venir según el orden de Melquisedec, porque Jesús era un Melquisedec. Entonces, Melquisedec, el que existió en la época de Abraham, era otro, y Melquisedec fue Jesús, fue un Melquisedec que también vino, porque habían venido otros Marquiventa o Melquisedec, ya habían venido miles de años en el pasado, ya habían venido otros Melquisedec a la tierra. O sea, cuando el planeta Tierra está en caos, en el sentido degenerado, en el pecado, en toda la totalidad, entonces los ángeles, los querubines y serafines, los malachines, todos y protestades, los elohines, toman la decisión de enviar entonces un Melquisedec al planeta Tierra para presentarle el plan de redención y traerle un mensaje a la humanidad. Así que en el próximo video estaremos dando más detalle en cuanto a este tema. Dios le bendiga grandemente, muchas bendiciones y shalom para todos.